Jóvenes, buenas tardes. Vamos a seguir con el programa de la anterior clase, donde estábamos hablando de lo que son las variables. Entonces, en este caso, vamos a indicar que las variables, aquí vamos a colocar, y habíamos indicado también que las variables son también llamados características, ¿ya? Características. Entonces, venimos y vamos a ir repitiendo. Vamos a indicar que las variables son características y las características son variables. ¿Ya? Las variables son características y las características son variables. Ahora, estas variables a la vez en cuánto se dividen. En dos grandes grupos. Entonces vamos a colocar aquí los dos grandes grupos que vamos a identificar con diferente color. Las variables o características se van a dividir en dos grandes grupos, las cuales son, y vamos a identificar esta con rojo. Esta va a ser la variable, ¿ya? Vamos a poner variable cuantitativa, la variable cuantitativa, y por otro lado vamos a tener la variable cualitativa y la estamos haciendo con color verde. Entonces vamos a identificar de esa manera. Variable cualitativa. Entonces tenemos aquí que las variables son características, las características son variables y color rojo va a ser lo que son las variables cuantitativas que son números y las variables cualitativas que son letras. Pero a la vez, estas variables cuantitativas se dividen también en dos grandes grupos. Entonces vamos a ir identificando con los mismos colores para que ustedes se puedan dar cuenta de lo que estamos realizando, ¿ya? Vamos a hacer con color rojo lo que son las variables cuantitativas y vamos a hacer con color verde lo que son las variables cualitativas. Las variables cuantitativas son letras, las variables cualitativas son números. Entonces, nosotros tenemos aquí y vamos a identificar. La variable cuantitativa se divide en dos grupos, las cuales son las discretas, y en otro lado tenemos lo que son las variables cuantitativas continuas. Ya, aquí vamos a poner continuas. Y vamos a hacer con el mismo color para que ustedes puedan identificar la ramificación de lo que es una variable y cómo se va repartiendo, ya, paso a paso. Entonces ahora nos toca lo que son las variables cualitativas. Y vamos a identificar también que esta también tiene dos tipos de ramificaciones, ¿ya? Igualita que es la cuantitativa, pero esta vamos a hablar en letras, ¿ya? El color verde había sido letras y el color rojo había sido números. Entonces yo vengo y vamos a colocar aquí que la variable cualitativa se divide en dos grandes grupos que son las nominales, ¿ya? Nominales. Y las variables nominales, que es una ramificación, y la otra ramificación que la vamos a colocar aquí, también con el mismo color, que son las ordinales. Entonces, vamos a concluir una cosa,
que las variables son cualitativas, las variables son características, las características son variables, y las variables se dividen en dos grandes grupos, las que son variables cuantitativas, las variables cualitativas. Las variables cuantitativas, que es color rojo, se dividen en dos, que son discretas y continuas, y las variables cualitativas en dos, nominales y ordinales. El color verde, letras, cuantitativa, números. Cuando nosotros hablamos de lo que son las variables cuantitativas discretas, estamos hablando de números enteros. Y cuando hablamos que son las variables cuantitativas continuas, estamos hablando de números decimales, que estas sí aceptan, ¿ya? Estas aceptan los números decimales. Y las variables cualitativas, como son letras, vamos a ver en estas variables cualitativas lo que son letras tomando en cuenta un atributo y una modalidad, tanto en los que son las variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales. Tenemos lo que es un atributo y una modalidad. Cuando son nominales, en su modalidad no tiene un orden específico. Pero cuando hablamos de ordinales, hasta su mismo nombre, ¿no ve? Ordinales. Existe un orden específico en esta. ¿Ya? Ahorita, en este instante, vamos a hacer lo que son ejemplos. ¿Listo? Y ustedes van a empezar a identificar qué clase de variables estamos tocando en esta oportunidad. ¿Listo, jóvenes? Pero como se ha acabado ya nuestra reunión, lo que vamos a hacer ahorita es dar tareita y vamos a dar tareita en lo que es el Classroom y ustedes van a poder identificar y van a poder subir las tareas que ya habíamos dado la anterior clase. ¿Listo? Hasta luego, jóvenes. Un abrazo fraternal a todos. Cuídense, por favor, a no salir de la casa. Hasta luego.